la clase. Bueno, estábamos, ¿qué página es? ¿Alguien que me acuerde, por favor? ¿436, profe? Ok. 436, perfecto, aquí estamos. Muy bien. Habíamos ya entonces visto dos ejercicios. Vamos a ver otros. Fíjense bien, ahora vamos a hacer con el eje de giro que no sean los ejes coordenados. Si se fijan cómo aquí ya el eje de giro, o sea, va a ser método de los cinturones, escudos, capas. Sí, acuérdense que son diferentes nombres que tenemos para este método, acuérdenlo. Es capas, cinturones, cascarones o escudos cilíndricos, o método también de los cilindros. También algunos autores también le llaman método de los cilindros. Entonces, los ejemplos que vimos anteriormente, vean cómo los ejes eran los ejes coordenados, el eje de giro, pero no necesariamente puede ser el eje de giro, puede ser cualquier otro eje. Aquí en el libro viene un ejemplito, vean, a ver, nada más viene este. Fíjense cómo aquí ya está poniendo sacar el volumen de esta región, que es una parábola, aquí está dibujada, pero ahora al girar en torno al eje X, ¿sí se fijan? Entonces nuevamente lo que se hace pues es representarlo y dibujar el cinturón o el anillo y aplicar la fórmula. Pero fíjense bien ahora cómo se aplica la fórmula. A ver, si el eje de giro es, a ver, en los ejercicios anteriores decíamos eje Y, eje X. Ahora no van a ser ni el eje Y ni el eje X. Van a ser eje horizontal o vertical. Obviamente un eje vertical es paralelo al eje Y y uno horizontal va a ser paralelo al eje X. Y van a guardar relación con los anteriores. Entonces, a ver, cuando el eje de giro era el eje Y, integrábamos con respecto de quién. ¿Quién se acuerda? ¿De Y? Cuando girábamos en torno al eje Y, ¿con respecto a qué variable integrábamos? ¿Con X o con Y? Acuérdense, ayer hicimos uno. Con X, profe. Con X. Con Con X. X. Con X. Exacto. Con X. Y cuando giraba en torno al eje X, integrábamos con respecto de Y, que es, por ejemplo, parecido al que hicimos ayer. ¿Ok? Entonces, si ahora voy a girar alrededor del eje X, recuerden que el eje X es vertical, entonces va a tener la misma estructura que si giráramos con Y. ¿Sí están de acuerdo? Porque es X igual a 2. X igual a 2 es ¿qué? ¿Vertical o horizontal? Y es vertical. No. X igual a 2 es vertical o horizontal. ¿Qué es? Luego, ¿cómo es el eje X igual a 2? ¿Vertical o horizontal? A ver. Vertical. Es vertical, ¿no, profe? Es vertical. Y como va a ser paralelo al eje Y, entonces vamos a integrar con respecto de X. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque es vertical y vamos a integrar con respecto de X. Vean, si se fijan cómo en este ejercicio el eje de giro es X igual a 2, va a ser vertical, entonces pues vamos a integrar con respecto de X, igual como si fuera de Y, porque X igual a 2 es paralelo al eje Y. ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, que ahora vamos a graficar a partir del eje X. Ok, ahora, aquí viene lo importante. La estructura de la fórmula es exactamente la misma.
integral de A a B de 2x f de x, pero ojo, acuérdense que esa x era el radio. Entonces, por eso es que cuando era el eje Y, nada más era x. Ahora no va a ser x, porque el eje de giro no es el eje Y, es uno paralelo. Entonces hay que sacarlo. Fíjense bien. ¿Cómo lo vamos a sacar? Está bien fácil. Primero hacemos esto. Vemos cuál es la región que va a girar y dibujamos la región cuando, obviamente como va a ser el eje X igual a 2, pues se va a reflejar, va a ser como un eje de simetría, ¿sí? Aquí si se fijan no está dibujando el sólido, que es lo que yo comúnmente hago, ¿sale? No dibuja el sólido, nada más está dibujando las regiones al girar en torno al eje X. Ahora, una cosa muy importante, no olviden que los radios siempre se miden con respecto al eje. Por eso, cuando era el eje Y, el radio era X, porque lo estoy midiendo con 0, con respecto a 0, ¿sí? Con respecto a X igual a 0, que era el eje Y. Fíjense, el eje Y viene siendo X igual a 0. Y por eso es que lo mido desde 0, entonces va a valer X. Siempre se miden con respecto al eje de giro. Entonces, aquí ese radio, yo sé que es 2pi, vean, 2pi por radio, pero ahora el radio no lo estoy midiendo con respecto a los ejes porque no gira con respecto a ellos, sino con respecto a este. Entonces, ¿quién va a ser el radio? Va a ser la distancia del eje al cinturón. Viene siendo esta distancia, ¿sí se fijan? Del eje al cinturón, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo sacamos esa distancia? Ahorita yo ya sé que es 2x, es 2 menos x. Pero ¿cómo la sacamos? Bueno, yo conozco que el eje es x igual a 2. Toda la función, su abscisa, vale x. Entonces, la distancia del origen a la función es x. Y entonces el radio es la distancia del eje a esa x. Si la distancia de 0 a x es x y de el origen al eje es 2, ¿cuánto va a medir entonces esta distancia que es el radio? Pues va a ser 2 menos x. Ese va a ser el radio. Porque acuérdense que el cinturón tiene un radio, pero ¿se acuerdan que yo les decía que era como, si se fijan, este cinturón tiene un círculo pequeñito y uno más grande. Entonces se asume que es el promedio, ¿sí? ¿Por qué se asume que es el promedio? Porque no puede ser ni el interior ni el exterior, hagan de cuenta. Aquí está, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Que tiene un círculo interior y uno exterior, porque es un cinturón y tiene un espesor. ¿Sí se acuerdan que ese es el espesor, verdad? Pero cuando integramos ese espesor, tiende a hacerse 0, por lo tanto, el radio interior va a ser igual al radio exterior. ¿Sí se entiende ese razonamiento o no? Eso es lo que hacemos cuando integramos, ¿no? La cantidad diferenciable que es el dx se va a hacer muy pequeñita, y en este caso el dx, acuérdense, va a ser el espesor. Y entonces van a coincidir ambos radios. Por eso es que lo analizamos de esa manera, la distancia del eje al punto representativo del cinturón. Y entonces esa es el radio, porque es la distancia del eje acá, y va a ser 2 menos x. ¿Sí lo entendieron ese razonamiento?
Sí, profe. Más o menos. Bien, entonces por eso aquí está la fórmula. 2pi por radio por altura. ¿Y quién es la altura? Pues la altura del cinturón. Y si se fijan, la altura del cinturón corresponde a la ordenada de la función, ¿verdad? Por eso es que va a ser propiamente la y, o sea, la f de x. Si se fijan que aquí nada más la sustituye, ¿verdad? Y ya al final, pues ya nada más integramos con respecto de x y ya habremos concluido. ¿Sí lo entendieron? ¿Más o menos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. A ver, Quizá. con respecto a qué eje quieren que giremos, X o Y. X. Con respecto de X. ¿Sí? Oigo. Sí, profe, sí. A ver, entonces, agárrenselo. A ver, agárrenselo. Sale. Del 15 al 20. El 17. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, díganme por favor, ¿es Y igual a qué? Y es igual a 4X menos 2X. No, a ver, ¿cómo no? Y es igual a 4X menos 2X. Dijiste. ¿Menos qué? 4X menos. 2 menos X cuadrada, perdón. ¿Qué sigue? Rápido. Y igual a 3. X igual a 1. Es el punto. A ver, alrededor. About es alrededor. Ajá, alrededor de X igual a X 1. alrededor X igual a 1. de X igual a 1. Oigo. Sí, profe. Muy bien, vamos a graficar entonces. A ver. Déjenme dejar de compartir. Vamos ese X cuadrada, ¿verdad? Oigo. Sí, profe. A ver, vamos a graficar entonces. Vamos a graficar la parábola. Si X vale 0, Y vale 0. ¿Sí? Si X vale 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 4 menos 1, 3. Si X vale 1, vale 3. No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Vale 2, me da 4. Si X vale 2, me da 4. Si X vale 3, va a ser 12 menos 9, 3. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Si X vale 4, pues me da 0. Me da 0. Y bueno, ya más o menos con eso puedo darme cuenta que la parábola va a ser así. A ver. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego.
Está bien. Es esa. Esta se llama así. Luego dice y igual a 3. ¿Quién es y igual a 3? Pues es esta recta horizontal. ¿Sí o no? Sí. Esta es y igual a 3. Y podemos ver que la región es esta. ¿Sí? Y luego nos dice alrededor del eje X igual a 1. El eje X igual a 1, pues es este. Ese es el eje de giro. A ver, vamos a ver si... No, ya no aquí. Bueno, vamos a ponerlo negro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces vamos a dibujar acá cómo va a quedar esto. Acuérdense que yo he dibujado el sólido. Va a quedar una cosa como esta. ¿Sí? Y entonces, el cinturón, pues va a ser así. Bueno, va a ser así. Es que yo lo he dibujado como el sólido, pero lo voy a poner así. Para que se vea. Yo siempre lo he puesto completo. Lo voy a poner así como parcial. Ahí está. Bien. Entonces vamos a ver. Como el eje de giro es X igual a 1, es un eje vertical. Como es vertical, va a heredar, por así decirlo, heredar la misma estructura que el eje Y. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Significa que voy a integrar con respecto de quién. Significa que voy a integrar con respecto de quién. ¿Con respecto de quién? De X, ¿no, profe? Con respecto de X. Con respecto de X. Entonces, volumen igual, integral de 2pi por radio. Aquí viene lo importante. ¿Quién es el radio? ¿Con respecto a quién mido el radio? Dijimos. ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a quién medimos el radio? ¿O a partir de dónde? Pues entiéndanme. Perdón, a ver, voy a repetir. El radio se mide a partir del eje con respecto al origen, para que lo voy a explicar de esa forma, para que no se confunda. Entonces, ¿a partir de dónde medimos el radio? ¿De y igual a 3? No, ¿por qué y igual a 3? De X. Ya, dijo de De la x igual a 1, ese es el eje. Con respecto al origen, que en este caso es con 0. Entonces, fíjense bien, aquí viene lo importante. El radio viene siendo esta distancia. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Eso es lo que yo quiero encontrar. Eso viene siendo el radio. Ahora, yo sé que la distancia de aquí a acá, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la distancia de aquí a aquí? 1, profe. 1.
Y este radio, como es horizontal, vale X. ¿Sí están de acuerdo? Es variable. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Va de nuevo, va de nuevo. Fíjense bien, va de nuevo. Esta distancia vale 1. El radio es esta distancia. Todavía no la conozco. Ahora, la distancia del origen a esta que representa el radio, esta distancia, ¿cuánto vale? Esta distancia es la abscisa de la parábola, ¿sí me explico? Esta distancia son las X de la parábola. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Esto vale X, es la abscisa de los puntos de la parábola. Esta distancia vale 1. Entonces, el radio que es esa distancia, ¿cuánto va a valer? Acuérdense que siempre la distancia con el eje Y es X y la distancia con el eje X es Y. Por eso es que esta distancia, como es con respecto al eje Y, es X, ¿vale? Pero el radio es esta. ¿Cuánto va a valer? El radio es la mitad de X. No, no necesariamente. No. Pues, si esto es variable. No. A ver, véanlo de aquí. Esta distancia es 1. Esta es el radio. Y esta distancia es X. ¿Cuánto va a valer esta? 1 también, ¿no? No. Concéntrense, por favor. A ver, ¿sí se entiende por qué esta vale 1? Sí, profe. ¿Por qué esta distancia es X? Porque es la abscisa de cualquier punto de la parábola. Y le estamos midiendo con respecto al eje Y, que es la referencia. ¿Sería medio de X? ¿Cuánto va a valer esta? ¿Medio de X? ¿Medio de X? No. A ver, miren, lo voy a poner así. Vamos a suponer que el radio lo voy a medir hasta acá. A ver, lo voy a medir hasta acá. Este es el radio. Entonces, ahora el radio va a ser esta distancia. Ahora X va a ser esta distancia. ¿Por qué? Porque siempre es la abscisa. No tiene nada que ver. No vean el tamaño parecido. No lo saquen como ojo de buen cubero. Razónenle, por favor. Esta distancia es X. Esta distancia es 1 y ahora el radio es esta. A ver, ¿cuánto va a valer entonces el radio? ¿Cuánto va a valer? X menos 1. X menos 1. Esta distancia es X. Y esta distancia es 1. El radio es X menos 1. ¿Le entendieron? Sí, profe, ya. Ahora, ¿cuánto vale la altura? La altura es esta. Esta. ¿Quién viene siendo la altura? Ojo, este ejercicio está bueno. Fíjense que la altura, a ver, voy a dibujar mejor de nuevo a ver, ¿quién es la altura? Ojo, ¿quién es la altura del cinturón? Es esta, miren, aquí lo estoy poniendo con un cuadrito. ¿Sí están de acuerdo que ese cuadrito viene siendo cuando gira? ¿Quién viene siendo la altura? A ver, fíjense aquí cómo vamos a hacer un razonamiento parecido. Todo se hace con respecto a 0 en X y 0 en Y.
¿quién viene siendo del eje X a la curva? La distancia del eje X a la curva, ¿quién es? Pues es la ordenada. ¿Sí están de acuerdo? Es la función, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pero fíjense cómo la región está limitada por el eje y igual a 3. O sea que esta viene siendo 3. Y la altura de los cinturones viene siendo esto. ¿Sí están de acuerdo o no? Fíjense cómo es diferente a los que hemos hecho. Fíjense cómo es diferente a los que hemos hecho. ¿Sí se fijan? ¿Cuánto vale entonces la altura? Y menos 3. Y menos 3. Fíjense, y menos 3. Por eso es importante que identifiquemos quién es radio y quién es altura. Pero ¿quién es la y? La y es la parábola. Entonces va a ser 4x menos x cuadrada menos 3. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Y aquí le vamos a poner dx. Ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? A ver, este punto es el 1,3, ¿sí o no? Sí. Y este punto es el 5. A ver si es el 5. Es 1, 2, no, es el 3,3. Sí, es el 3,3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿de dónde a dónde estamos integrando? Vamos a integrar De 1 a 3. 3. A ver, ¿sí lo entendieron o no? Sí, profe. Fíjense cómo este caso es más complejo que los que hicimos. ¿Por qué? Número 1, el eje de giro no es uno de los ejes coordenados. Número 2, la región no está limitada por los ejes coordenados. Por eso es que queda así. ¿Sí lo entienden por qué queda así? ¿Por qué es de esta forma? Las otras sí llegaban hasta abajo, ¿se acuerdan? Que sí llegaban hasta acá. Sí. Sí, Pero profe. esta ya no, por eso es importante que tengamos cuidado. ¿Vale? Muy bien, vamos entonces a continuar. A ver, el 2pi lo saco y aquí voy a desarrollar. A ver, voy a hacer la multiplicación acá, pero para hacer la multiplicación la voy a ordenar. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Que la tengo que ordenar. Entonces, 3 menos 4x, x cuadrada, menos 3x, 4x cuadrada positivo, menos x cúbica. Entonces, ¿cuánto me va a dar la multiplicación? Menos x cúbica más 5x cuadrada menos 7x más 3. Diferencial de x. Bien. A ver, ¿quién es la antiderivada de menos x cúbica? ¿Cuánto? Menos x cuarta sobre 4. Menos x cuarta sobre 4. Más 5 tercios de x cúbica, ¿verdad? Sí. Los 7 medios de x cuadrada. Más 3x. Bien, eso de 1 a 3. A ver, vamos a ver. Esto es, lo voy a poner acá. 2pi que multiplica a 3 a la cuarta. Menos 81 cuartos. Aquí va a ser 27,45 más 45, ¿verdad? Sería 27 por 5 tercios es 45, ¿vale? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. 63 medios, porque es 7 por 9, 63, más 9.
Y luego en el inferior va a ser más 1/4, porque recuerden que se resta, menos 5 tercios, más 7 medios, menos 3. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, háganse la suma. ¿Cuánto les da? 8 pi tercios. ¿Sí? Sí, profe. Ahí está. Fíjense a ver, ojo, fíjense cómo en esta cambiaron es exactamente lo mismo, pero tuvimos que adecuar y y no es difícil, Aquí está, miren, vean. ¿Sí lo están viendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. 8 pi tercios, 8 pi tercios. Pero ¿dónde está el secreto? En sacar el radio y en sacar la altura. Y fíjense cómo ahora para las alturas tuvimos que analizar bien. Yo quiero la altura de la región, entonces va a ser la de la Y porque la medimos desde 0 hasta arriba, menos el eje. ¿Sí se fijan toda la diferencia que pasó aquí? Sí, profe. Por eso la marcó en rojito, porque el libro sabe que este ejercicio estaba capciosón. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces hay que tener nada más cuidado. Ahora, ¿yo qué les voy a pedir? Les voy a pedir, por favor, que hagan miren, yo no me voy a pasar de lanza en el examen. O sea, pues yo entiendo que no deben de tener miedo a los exámenes, pero sabemos que tenemos una hora y pues un examen no refleja lo que sabes, pero es a lo mejor pues la manera más objetiva de saber qué tanto aprendiste. Por eso es que si les voy a pedir en el examen, fíjense, no les voy a poner con ejes de estos no son los ejes coordenados, ¿sí se fijan? Yo les voy a poner donde sí son ejes coordenados, como por ejemplo estos o estos. Ahora, en el de los discos, sí les voy a poner un eje que no es el eje de los coordenados, porque pues eso es lo que hace que aquellos tengan chiste. Pero estos están más perrillos, porque recuerden que el método de los cascarones, este método es más poderoso, por eso a veces es más complicado. Entonces, yo les voy a pedir que el fin de semana hagan uno de estos, y el lunes me pregunten si tienen dudas, si les salió o no les salió. ¿Ok? Ahora, pues voy a tratar de hacerles una especie como de resumen el lunes para que ya quede bien entendido, porque ahorita lo que tenemos que ver, tenemos que avanzar, Vamos a ver la otra aplicación de las integrales definidas, que es esta. A ver, creo que está de este lado. Se llama longitud de arco. ¿Sale? Entonces tenemos ya que empezar a ver longitud de arco. Profe. No oigo. ¿Qué pasó? Creo que ya no está compartiendo. Ok. Bueno, a ver. Es que díganme desde un principio, muchachos, por favor. Necesito que estén pilas. O sea, quien está pilas inmediatamente, luego me dice, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no se tarden. Ya dijimos que va a ser uno de estos o uno de estos. ¿Sí?
Esos son con el eje X, esos son con el eje, perdón, esos son con el eje Y y esos son con el eje X. ¿Sí? Pues inténtense hacer uno de ahí. Ya todos tienen el libro, ¿verdad? Sí. Bueno. Ok, vamos entonces a ver el tema de longitud de arco. Bueno, ese es el valor promedio de una función, que también es una de las aplicaciones importantes. Ay, Dios. A ver, ¿dónde está el de longitud de arco? A ver. Ahorita me dicen en qué página nos quedamos, ¿eh? Espérenme. Longitud de arco 525. ¿Qué página nos quedamos? $437. Bueno, fíjense cómo el tema de longitud de arco está en la página 525, por eso no lo encontrábamos. ¿Sale? Aquí está, longitud de arco, arch length. ¿A qué se refiere la longitud de arco? Miren, este tema es muy importante, muy importante. Y de hecho, podemos ver aquí la gran contribución que hizo ese excelente personaje, ese gran amigo. Yo sé que cada vez que les platico esto, pues ustedes quieren conseguir la foto del personaje y ponerlo en su habitación, ¿verdad? Porque pues se entiende, ¿no? Ustedes son muy inquietos. Entonces, pues quedan así como que, incluso el ojo Remy, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya les platicamos del ojo Remy, ¿no? Creo que ya por ahí hablamos, ¿no? De eso. ¿Sí o no? No, profe. Bueno, en otra ocasión se los platico, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, fíjense bien, una de las grandes aportaciones que hizo Arquímedes a la ciencia es encontrar la forma de calcular la circunferencia, el valor de la circunferencia de un círculo. Es muy diferente circunferencia a círculo. Recuerden que círculo es la porción del plano que está limitada por la circunferencia y la incluye a ella. Mientras que la circunferencia, pues, es la línea curva cerrada, ¿verdad? Donde todos sus puntos son equidistantes del centro y determinan propiamente el círculo. Es decir, cuando hablamos de perímetro, lo relacionamos con longitud de la circunferencia, y cuando hablamos de área, lo relacionamos con el círculo, con la medida del círculo, lo que está dentro de él. Entonces, Arquímedes nos legó la forma de obtener el perímetro del círculo, que viene siendo la longitud de la circunferencia. Ese fue una aportación enorme. Aquí vamos a entender a qué nos estamos haciendo referencia a lo que yo les digo. Aquí tengo el plano, el plano cartesiano. Si se fijan, ¿verdad? X y Y. En el plano cartesiano yo puedo trazar una función. Si se fijan que tengo aquí la gráfica de una función que está en color azul. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Yo ya sé que con la integral puedo calcular qué cosa. A ver, ¿quién recuerda qué puedo calcular con la integral
si conozco la curva o la gráfica de la función? ¿Qué puedo calcular? El área bajo la ¿El área, curva. profe? El área bajo la curva con respecto al eje X. Eso es muy importante, ¿eh? Bajo la curva, pero con respecto también al eje X. O sea, limitado por el eje X y la curva. Puedo sacar el área. Bien. Pues ahora vamos a suponer que yo no quiero calcular el área bajo la curva, sino que quiero calcular qué tan larga es la curva. ¿Qué tan larga es la curva? La longitud de la curva. Bueno, si yo les preguntara cómo lo harían, pues como ustedes son muy inteligentes, seguramente van a pensar en muchas formas. Habrá quien diga que cogiendo un hilo, partiendo desde el punto inicial y haciendo que ese hilo vaya coincidiendo, ¿verdad? O sea, que aquí yo coja, por ejemplo, un hilo y coloco el hilo aquí, en el inicio, y voy haciendo que el hilo coincida con la curva, así perfectamente vaya coincidiendo. Y diga, hasta aquí llegó el hilo. Ah, entonces, a ver, lo que lo abarcó es esto. Pues ahora vamos a la regla y lo medimos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende o no? Sí, Esa sí, sería profe. una forma. Sí, maestro. Sí lo entienden, ¿verdad? De hecho, es lo que comúnmente haríamos con un fluxómetro o con una cinta métrica. Si yo les digo, a ver, midan qué longitud tiene, por ejemplo, el techo de su casa, pues eso es lo que hacen, colocan la cinta métrica sobre de ella y como ya está graduada, ven cuánto es. ¿Sí o no? Sí, profe. Pues bien, eso se puede hacer con ayuda del cálculo. No necesitamos una cinta métrica. ¿Cómo lo vamos a hacer con ayuda del cálculo? Bueno, pues aquí está el razonamiento, vean. Fíjense cómo lo que se hace es lo siguiente. Voy a coger... Maestro, no está proyectando. Sí, cierto, no estoy proyectando, perdón. No sé. Ok, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es el siguiente razonamiento. Si se fijan, yo no tengo cinta métrica. No tengo cinta métrica, sino que tengo una regla, pero la regla es rígida. Bueno, pues entonces con la regla, como es rígida, pues voy a rayar aquí, indicando que es un punto de medida, y luego acá otro punto de medida, otro punto de medida, otro punto, otro punto, y luego pues con mi regla pues voy a medir la distancia entre esos puntos. ¿Qué va a pasar? Pues que saco esas distancias y si al final las sumo, voy a obtener una aproximación, nada más, ¿verdad? Que es aproximación a lo que en realidad mide la curva. ¿Por qué nada más es una aproximación? Pues aquí lo puedo ver. Si se fijan, ¿verdad? No es exactamente el valor de la curva, pero es una aproximación. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Este es un primer paso. ¿Por qué es un primer paso? Porque si se fijan, lo voy a poner aquí. Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Yo más o menos aquí tengo la curva. Lo voy a poner así. Y entonces, estoy diciendo, voy a coger este punto, este y este. Entonces, más o menos, pues mido así, mido así, mido así, mido así, así y así. ¿Verdad? Y si al final sumo las longitudes
de esos segmentos, porque son segmentos de recta, voy a obtener una aproximación a lo que en realidad mide la curva. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Pero recuerden que esto lo estamos haciendo en el plano cartesiano. ¿Qué significa? Significa muchas cosas. Una de ellas es lo siguiente. Si observo, yo puedo hacer esto. Puedo darme cuenta que lo que estoy midiendo son qué cosa. ¿Son qué cosa? ¿Son qué cosa? ¿Rectángulos, profe? ¿Son qué? Son las hipotenusas de triángulos, ¿sí o no? Sí, porque aquí yo tengo triángulos, rectángulos, y puedo darme cuenta que esos segmentos que estoy sumando son las hipotenusas de esos triángulos, rectángulos. ¿Sí o no? O sea, a lo que voy es a esto. La longitud total aproximadamente va a ser L1 más L2, aproximadamente, más L3, más L4. En este caso, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso son 6. ¿Sí? Aproximadamente, ¿sí o no? Y entonces, yo sé que esas hipotenusas, si aplico el teorema de Pitágoras, pues veo que estos son los catetos. Voy a procurar, fíjense bien, voy a procurar que el delta X valga lo mismo. Sí se fijan que delta X viene siendo un cateto, ¿verdad? Y el otro cateto, ¿qué va a ser? Pues va a ser el delta Y. Pero aquí no necesariamente tienen que ser diferentes. Entonces le voy a poner 1, 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si yo me fijo, esas hipotenusas son la raíz cuadrada de delta x1 al cuadrado más delta y1 al cuadrado más hasta, en este caso, la sexta. ¿Sí le entienden o no le entienden? ¿Sí? ¿Juego? Sí. Sí, profe. Bueno, muy Profe. bien. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo hago que todas las delta X sean iguales? Porque aquí a lo mejor son diferentes. Aquí yo las traté de dibujar igual. Pero si las trato que sean iguales, entonces ahora sí ya lo puedo poner así. Porque estoy diciendo que las delta X van a ser iguales y obviamente las delta Y van a depender de las delta X correspondientes y entonces ya lo puedo poner así. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando las hipotenusas desde i igual a 1 hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque las voy a uniformizar. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Yo aquí puse 6, pero si digo que las delta X van a ser todas igualitas, y entonces ya puedo decir, pueden ser 7, pueden ser 10, pueden ser 20. Recuerden que entre más número
es lógico ver que entre mayor sea la cantidad de triángulos, voy a obtener una mejor aproximación, ¿sí se acuerdan o no? ¿Oigo? Sí. Ahora, aquí viene el secreto de todo esto. ¿Por qué viene el secreto de todo esto? Voy a empezar a escribir desde acá. Esto, si yo le aplico álgebra, porque la matemática es hermosa, es así como un salón de belleza que hace que las cosas se le pueda dar un arreglo para que se vean mejor, voy a hacer esto. ¿Sí están de acuerdo que yo puedo voy a hacer esta cuestión, fíjense bien. A ver, para que... Es que ya también ya es hora. Ay, Dios mío. A ver, espérenme. Vamos a... Es que no... si se los explico de una forma, voy a hacerlo con más tiempo. Y creo que ya es hora, ¿verdad? Sí, a ver. Ay, ay, ay. Bueno, lo voy a hacer a ver rápidamente. Voy a multiplicar en el numerador, voy a multiplicar la raíz por delta x en el numerador y en el denominador. Si yo hago esto, ¿están de acuerdo que no se altera, verdad? Porque estoy multiplicando por 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Y si meto esta delta x dentro de la raíz, si yo meto esta delta x dentro de la raíz, va a quedar como delta x cuadrada. Entonces me va a quedar así. Si se fijan que yo estoy multiplicando esta raíz por la misma cantidad en el numerador y en el denominador, esto es como si fuera un 1, no se altera, y esta la meto dentro de la raíz, me va a quedar así, y entonces esto va a quedar así. Delta x cuadrada entre delta x cuadrada es igual a 1 más delta y cuadrada entre delta x cuadrada, pues es delta y cuadrada entre delta x cuadrada. Entiéndase que esta, bueno, lo voy a poner así con paréntesis, mejor. Porque lo que se está elevando al cuadrado es todo, no solamente la x. Entonces me va a quedar así, fíjense bien. ¿Sí se entiende o no se entiende? Esta entre esta a 1, más esto entre esto es la división, pero al cuadrado. ¿Sí se fijan? Sí, profe. Oh, sí. Ahora, si n tiende a infinito, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de este chorizo. Aquí es delta y. Y cuando tenemos este límite, esto se transforma en ¿qué? En la integral. ¿Sí se acuerdan o no? No oigo. Y lo que está en delta se transforma en derivada. O sea que me va a quedar así. Bueno, a ver. Me va a quedar así. La integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 más d y de x al cuadrado por diferencial de x afuera. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien, esta fórmula es la que me permite calcular exactamente la longitud de arco desde A
hasta B. Y si se fijan, esa fórmula proviene del teorema de Pitágoras. Proviene de hacer la sumatoria de las hipotenusas. Y cuando hacemos que la partición de esos triángulos rectángulos tienda a infinito, prácticamente esas hipotenusas se convierten en puntos y estamos sumando todos los puntos al hacer la integral y vamos a obtener exactamente la longitud de toda la curva. Eso es lo que se conoce como longitud de arco y eso es lo que tienen en su libro. Ya nada más proyecto eso y nos vamos. Eso es lo que viene en esta fórmula Padriulis. ¿Sale? ¿Sí o no? Ok, profe. Ahí está. Si se fijan todo lo que yo les expliqué aquí, pues aquí viene explicado, aunque de forma un poquito más burda. Y pues bueno, sí lo entendieron, ¿no? ¿A poco no es una chulada? Sí, profe. O sea, yo lo entiendo, ¿no? Miren, no se aguanten las ganas, en serio. Si están emocionados y todo eso, demuéstrenlo, sáquenlo, o sea, no se lo guarden. No es bueno eso. ¿Eh? Sí, profe. Bueno. Ok, vamos a dejarle hasta aquí. Que pasen excelente fin de semana. Un abrazo a todos. Se les quiere mucho. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Igualmente, profe. Igual, profe.